que miraba el caso argentino era los déficits gemelos. Piensen que cuando un país tiene 4% del PBI de déficit gemelos es una alerta amarilla, 8 es una alerta roja porque van camino a pegarse una piña. Nosotros teníamos 17, más o menos para tener un orden de magnitud desde el desafío. Ahora, de esos 17, 15 estaban en el sector público, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Entonces, básicamente la idea era, bueno, atacar el problema del sector público y atacar el problema del Banco Central. Y es que en ese contexto nosotros desarrollamos el programa del déficit cero. Recuerdo que cuando nosotros hacíamos campaña con una motosierra, muchos se lo tomaban a la risa. Además decían que era imposible. Y además, si uno miraba la historia argentina, parecía bastante complicado porque de los últimos 123 años Argentina tuvo déficit en 113. Los 10 que no tuvo es porque estaba en default. Y además, cuando uno tomaba la cantidad de crisis utilizando la metodología de Ana María Cerro y Osvaldo Meloni, Argentina desde 1901 hasta hoy tuvo 23 crisis, donde 21 tienen origen fiscal y donde se separan entre alto déficit fiscal y desmadre fiscal directamente. Hay un montón de otras cosas más que hacen a la herencia, y esto digo, yo no quiero recargar mucho porque lo he dicho en otros lugares y quiero dejarme más tiempo para discutir el caso argentino. Pero eso que parecía virtualmente imposible, que no se podía ajustar más que un punto por año, que no lo íbamos a lograr nunca, bueno, nosotros lo logramos en el primer mes de gestión. Es decir, en el primer mes de gestión logramos lo que en 123 años la economía argentina no se había logrado nunca. Naturalmente, frente a este logro, obviamente que cuando se logró en el primer mes, dicho sea de paso, nosotros también nos sorprendimos, no se crean. Digo, yo creo en la motosierra, pero Toto lo hizo mejor. Ahí empezaron a cuestionar sobre la calidad del... En lugar de reconocer que se equivocaron los econochantas mandriles, empezaron con que no, tiene mucho de licuadora y tijerita y todas esas cositas de estos chicos que no son herederos de Adam Smith seguro. Yo sí, ellos no. Pero dicho eso, más allá de los chistes parroquiales, básicamente lo primero que hicimos fue reducir el número de ministerios de 18 a 9, hoy ya tenemos 8 ministerios. Además, se eliminó de cuajo la obra pública. Decían que era imposible tocar la obra pública. Claro, porque de ahí roban los políticos. Y nosotros, como sí estamos dispuestos a hacer un gobierno de gente honesta, lo primero que cortamos fue la obra pública. Otra cosa que decían que era imposible tocar, porque era un gran curro entre los políticos, eran las transferencias discrecionales a las provincias. En general, lo que se trataba de hacer era hacerle esas transferencias a aquellas provincias con las contabilidades más opacas posibles, justamente para que de esa manera pudieran robar. Naturalmente, las transferencias discrecionales a las provincias afuera. Otra cosa que decían que no se podía hacer era tocar empleados públicos. No solo que llevamos echado casi 50.000 empleados públicos, sino que además, cada vez que se cae un contrato, en la mayoría de los casos no se renueva. Por lo tanto, también achicamos la cantidad de empleados públicos. Después hay una parte muy interesante, ocurrió en una reunión de gabinete. Estábamos reunidos y en el medio de la reunión Toto se tenía que ir a una reunión fuera de Casa Rosada y entonces se levantó y me quedé con el resto de los ministros. Entonces, una vez que se terminó de ir, le pedí a cada uno de los ministros explícitamente, les dije que quería que además recortaran 10% más de cada uno de los gastos de cada uno de los ministerios. Lo más sorprendente es que a la semana siguiente cada uno de los ministros me trajo un programa de reducción y de eficientización del gasto, bajando el gasto público 10%.
Vaya que eso sí es tener compromiso con la gestión. Además, otra cosa que hicimos y que también parecía imposible era la eliminación de los intermediarios, es decir, sacar del medio a los gerentes de la pobreza. Esta fue una de las batallas probablemente de las más duras que tuvimos que dar. Esta fue una batalla que se diseñó con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, la ministra de Seguridad, la doctora Bullrich, y el doctor Ferraro, Guillermo Ferraro, que estaba en infraestructura, donde básicamente lo que se planteó, porque fue lo que apareció en el titular y el motivo por el cual tanto la criticaron a la ministra Petovelo, fue que se eliminaba la contraprestación del plan. Entonces salieron a criticarnos diciendo que ahora nosotros queríamos dar planes sin contraprestación y que nosotros lo que estábamos haciendo era fomentar la vagancia. Es decir, como que éramos aún peores que los populistas que se habían ido. Y eso es no entender qué era lo que pasaba con eso. Nosotros, en primer lugar, teníamos claro que por el tipo de ajuste que estábamos haciendo, era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre. Por lo tanto, también era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto, por decirlo de alguna manera, de lo que estaba ocurriendo. Por otra parte, teníamos que lograr que los sectores más vulnerables no sintieran la fuerza del ajuste. Entonces era muy importante darles contención, pero el problema es que no había plata. Entonces, ¿de dónde íbamos a sacar los recursos? Es cierto que también apuntamos un ajuste de 5 y sobrereaccionamos y hicimos un ajuste de 7 y después pudimos ir recomponiendo otras partidas, pero acá era clave, que también era lo que fogoneaba y alimentaba los piquetes, que también decían que era imposible terminar con ellos y que gracias a esta medida y al protocolo antipiquete de esa maravillosa ministra que tengo, que es la doctora Bullrich, hoy vivimos en una Argentina que no tiene piquetes, algo que también parecía imposible y que nosotros lo logramos desde el primer día de gestión.